Seguimos hablando de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, pero esta vez porque llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia que se realizó en Washington. Sindicatos y organizaciones denunciaron que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos. Por eso, para profundizar en esta presentación y también conocer cuáles son las implicancias, vamos a conversar con Clara Chevalier. Ella es secretaria general de CONADU. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, entendemos que estás como recién regresando, ¿no es cierto?, de Washington y esta presentación. Sí, así es. Bueno, tuvimos el día martes una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia que surgió, que fue convocada por la comisión a partir de la presentación hecha, como vos decías, por gremios, organismos de derechos humanos, organizaciones de jueces y de abogados laboralistas. Uh-huh. ¿Por qué decidieron llevar esto a la CID y qué esperan que pase con esta presentación? Bueno, en primer lugar decidimos llevarla a la CID porque, bueno, la justicia argentina, el Poder Judicial, ha mostrado limitaciones para abordar la cuestión de la reforma laboral, en el sentido de que, bueno, luego de una cautelar que suspendió varios artículos de la reforma por su carácter inconstitucional, la Cámara revocó esa cautelar, dejando firme la ley, y al día siguiente de esa acción de la Cámara, un juez fue premiado Mm. con con un sostenimiento de su carrera más allá de los límites establecidos, de los límites de edad establecidos por la ley, ¿no? Entonces, la verdad es que eso habla de las limitaciones del Poder Judicial argentino, que está en otra cuenta, y por eso mismo entonces apelamos a organismos internacionales. Bueno, ya lo hicieron las centrales en la OIT y ahora lo estamos haciendo también nosotros eh, en, en la CIDH. Y bueno, la verdad que la reunión fue muy contundente, ¿viste? Porque a la reunión, a la audiencia, tiene que comparecer el Estado Nacional. Entonces, fuimos los representantes de la sociedad civil, hicimos nuestra presentación en 20 minutos y luego el Estado Nacional tenía 20 minutos para hacer su presentación. Uh-huh. Y luego de esa presentación, los comisionados, los integrantes de la comisión, le hacen preguntas a ambas partes, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las preguntas de los comisionados y las preguntas más profundas se orientaron hacia el Estado Nacional, ¿no? Preguntándole qué lugar había habido para la consulta de las partes involucradas en una reforma laboral, principalmente los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Hubo también muchas preguntas respecto de cuáles eran los argumentos que fundamentaban semejante regresión en el Estado de Derecho. Y por último, una pregunta que fue el cierre, luego de haber escuchado la presentación del Estado Nacional y que me pareció muy contundente, que es cuál es el lugar de lo humano de los Hmm. trabajadores, porque en todo el relato que hacía el Estado y que hizo el Estado Nacional, eran todos cálculos, todos números, pero no aparecía en ningún momento la dimensión humana. Hmm. Así que, bueno, la verdad que frente a eso, el Estado que tenía que contestar no pudo dar respuestas, balbuceó, buscaban papeles, trataban de formular. Bueno, fue una escena que yo te digo, incluso a nivel personal, a mí me sirvió para tomar dimensión, ¿no? Uh-huh. De la gravedad que tiene esto que estamos viviendo en Argentina en los parámetros internacionales, ¿no? Porque esta reforma laboral está violando acuerdos internacionales, desoyendo recomendaciones de los fueros internacionales, así que la verdad que, claro, uno también a nivel personal toma nota, ¿no? Uh-huh. De lo que implica esto que estamos viviendo en los parámetros también
legales vigentes a nivel internacional y a los que Argentina suscribe en la Constitución del 94, ¿no? Ujú. Y Clara, ¿qué impacto puede tener que la Corte Interamericana se exprese respecto a esta reforma laboral? Es la comisión, ¿no? Por ahora lo que Ah, bien. estamos transitando, después eso puede ir a la Corte, pero en principio la Corte, la comisión lo que hace es, puede recomendar, puede formular alguna opinión, puede venir a la Argentina a recabar más información. ¿Todo esto de qué sirve? Bueno, sirve para ir armando mojón, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, cuando estábamos transitando la dictadura, los organismos también recurrieron a este tipo de instituciones para ir armando mojones que sirvan sobre todo a futuro para revertir los procesos de injusticia, ¿no? Para denunciarlos y para revertir. En este presente a nosotros nos sirve esto, para denunciarlo, para darle visibilidad, también para tomar nota de la contundencia del incumplimiento del Estado argentino, ¿no? En esta reforma laboral que es Mm. inconstitucional, ¿no? Pero al mismo tiempo nos sirve como mojón a futuro para poder revertir esta avanzada y saber que tenemos que dar por tierra con esta reforma laboral, que es otra la normativa laboral que necesitamos, que por ejemplo incorpore aumentos de licencias para paternidad, para maternidad, que estamos muy, muy atrasados en Mm. Argentina respecto de las recomendaciones de la OMS y de la OIT. También que incorpore, bueno, regulaciones para el trabajo a distancia, para el teletrabajo, que incorpore, bueno, los trabajadores de plataformas, digo, hay un montón de cosas para incorporar. Eh, Algunas, por ejemplo, la ley de teletrabajo que estaba vigente, esta reforma laboral la dio por tierra, ¿no? Entonces, claro, la modernización de la que habla en su nombre no aparece en ningún lado y tenemos una normativa que podría ser calcada a la de fines del siglo XIX. Claro, sí. Clara, ¿esto es un mecanismo que se suele utilizar, digo, de presentarse ante la comisión casos como este? Eh, la verdad que la comisión estaba, digamos, en algún punto yo los noté sorprendidos, no solo por el caso, sino por Mm. la diversidad de voces que estábamos denunciando esto, ¿no? Porque, por ejemplo, había un juez del fuero laboral denunciando el ataque, bueno, que directamente la reforma laboral desarma al fuero laboral, ¿no? Y pasa todo a contencioso administrativo, ¿no? Y él explicaba cómo esto es un retroceso que no ha sido debidamente justificado, porque fuero laboral es un fuero específico, ¿cuál sería la ventaja de pasar a un fuero general como es el contencioso administrativo, ¿no? Mm. Que además tiene una escala que no puede abarcar todo lo que hacía el fuero laboral, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, bueno, había un juez, había sindicatos, había abogados laboralistas y había un organismo de derechos humanos como el CELS, ¿no? Entonces, esa diversidad de voces Mm. hablando en contra de una reforma laboral, la verdad que no cuenta con muchos antecedentes. Es un recurso que existe, es un recurso que, bueno, como les comentaba antes, ha sido utilizado, por ejemplo, por los organismos de derechos humanos durante la Ujú. dictadura, ¿no? Eh, Había habido una audiencia pocos días antes, el día anterior en realidad, por el desmonte del sistema de salud argentino también, ¿no? Porque el Estado Nacional dejó de entregar vacunas, dejó de entregar remedios, dejó de financiar los medicamentos para enfermedades raras, los tratamientos para enfermedades raras, bueno, una serie de políticas que son directamente de muerte, ¿no? Porque sabemos que las muertes están creciendo y Mm. mucho, muertes injustificadas, digo, que no debieran haber ocurrido y están ocurriendo porque el gobierno de Milei decide descartar a una enorme cantidad de personas y por eso estamos teniendo más muertes innecesarias que en la pandemia, ¿no? Este es el nivel de inhumanidad en el que estamos viviendo. Y bueno, había habido eso el día anterior, una audiencia sobre este tema, pero es muy raro que haya
así 2 audiencias seguidas sobre Argentina, ¿no? No es una cosa habitual, la verdad, y habla también de la excepcionalidad de la situación en la que estamos viviendo, de la gravedad, ¿no? De lo que estamos viviendo. Tal cual, es como no hay precedentes o son muy extraños los precedentes. Por último, ¿con qué sensación volviste? ¿Con qué sensación vos te volviste también? ¿Y cuáles serían los próximos pasos? Bueno, para nosotros fue muy importante encontrar en la comisión una escucha que le daba relevancia a lo que estábamos planteando y que también tomaba nota de la gravedad, ¿no? Yo creo que en lo cotidiano y en estar, bueno, con tanto trabajo cotidiano de defensa de derechos, a veces no cobramos dimensión, ¿no? De lo que estamos viviendo y estas instancias sirven para tomar nota de eso. Y bueno, y ahora nos volvemos con el trabajo que tenemos que presentar algunos informes que nos solicitó la comisión para robustecer algunas cuestiones que ellos querían saber en mayor profundidad. Y a la expectativa, a ver qué definiciones se toman y con la certeza de que la pelea contra la reforma laboral en Argentina es una pelea política, porque las respuestas que el Poder Judicial ha dado han tenido ese tono, lamentablemente, ¿no? Tal cual, coincidimos. Gracias, Clara, por estos minutos. Sabemos que debes estar cansada, mucho trabajo, mucha denuncia. La cosa en el país sigue también, así que no es que llegás a un páramo. Así que bueno, muchas gracias por el debate. Y nada, por llevar también, ¿no?, la situación que atravesamos trabajadores y trabajadoras, también sacarlo del país y poder seguir esta discusión en organismos internacionales. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y sí, hoy nos vemos en la calle a las 2 de la tarde, la lluvia va a bajar un poquito, así que es muy importante que estemos todos en la calle para, bueno, decirle no a esta entrega del país que quiere hacer Javier Milei. Exactamente. Un abrazo, Clara, gracias. Un abrazo. Chau. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, explicando de qué se trató esta presentación de los argumentos contra la reforma laboral en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.